Entonces, pues en esta mesa, después de cuestionar la familia nuclear ayer, de observar todas las formas de disolución, desintegración, hasta destrucción de este modelo, pues vamos a ver nuevas formas, ¿no? Alternativas. Alguien ayer hacía la pregunta de cuáles eran los modelos alternativos. Pues yo creo que aquí se van a estudiar pistas en torno a este tema. Vamos a empezar con la presentación de Adriana Nicolau Jiménez, investigadora postdoctoral en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas y de Estudios Ingleses de la Universidad de Barcelona. Ella es doctora por la Universidad Oberta de Cataluña con una tesis sobre feminismos en el teatro catalán contemporáneo y ha publicado artículos sobre literatura, teatro, colaborando en particular en numerosas revistas. También divulga a través de plataformas como Núvol y el Temps de les Arts y bueno, ha estudiado las dimensiones emocionales de los procesos de transformación en los que la experiencia individual se relaciona con la política en el ámbito del teatro catalán de autoría femenina del siglo XXI. Y vamos a escucharla ahora para una ponencia titulada Nuestras madres, filiación simbólica, corpórea y afectiva en las narrativas feministas del teatro catalán. Te dejo la palabra, Adriana. No sé si quieres el micrófono. No sé, ¿se oye bien? No creo que haga falta. Sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Adeline. Estoy encantada de formar parte de esta mesa con Adeline y también con Laura, con quien nos hemos ido siguiendo y encontrando en varios espacios académicos. Y quería agradecer a las organizadoras haber propuesto este espacio y también felicitarlas porque me parece que a estas alturas del coloquio pues todo el mundo estará de acuerdo que es un éxito y realmente ha sido un espacio, está siendo un espacio muy fructífero. Bien, quería empezar hablando de una obra que se estrenó en 2017 que se llamaba Barbas de Ballena, que hablaba de la doctora Dolors Aleu Riera, que fue la primera mujer licenciada en medicina en el Estado español. Fue, además de médica, una persona que escribió en contra del corsé, como podéis ver en la fotografía, y esta obra se centra en recuperar su memoria. Además, hay intercaladas con varios pasajes documentales y en primera persona por parte de las actrices, pasajes protagonizados por unos peces que durante la mayor parte de la obra no se sabe muy bien qué hacen ahí. Van tocando el imaginario marítimo, por ejemplo, hablan del hecho de que los corsés estaban hechos con huesos de ballena. Y al final de la obra acabamos entendiendo que estos peces están ahí para recordarnos la idea de que tenemos una memoria demasiado corta. Y al final de todo, en esta obra, ¿dónde soy? Aquí, musical, acaban cantando una canción sobre la memoria que se va perdiendo por el desguace y que llega a un espacio muy ancho, que es el mar, donde están guardados los nombres de todas nuestras antepasadas. Y al final de todo, esta canción se convierte en un alegato contra la desmemoria. Me gustó mucho este contraste entre olvido y desmemoria que propusieron Anne-Laure y Fanny al principio del coloquio, y diciendo, aunque sea un trabajo ingente, el de recuperar la memoria de las mujeres, es un trabajo que es sanador y necesario, y acaban diciendo el agua del mar cura. Es un ejemplo para hablar de estas obras que trazan una conexión con el pasado que propongo llamar genealogía, no lo he inventado yo, ahora hablaré de los precedentes teóricos, que a su vez es una tendencia que se engloba dentro del impacto de las concepciones y el activismo feminista en el teatro catalán de los últimos años. Muy rápidamente quería proponer dos pinceladas de contexto. Y empiezo por decir que en el ámbito catalán la autoría
femenina se normaliza a partir de los 90, como indica Rage Arias, que es una de nuestras críticas pioneras junto con Patricia O'Connor en proponer una mirada feminista sobre el teatro hispánico y catalán. Y aquí tenéis algunos de los nombres que no me han cabido en una sola diapositiva y he puesto dos para dar una idea de la cantidad de gente que hay en activo, y son solo las que yo recuerdo, pero hay más, centrado en dramaturgas, no tanto en directoras, o sea que hay muchos más nombres interesantes que empiezan a normalizarse, es decir, dejan de ser una excepción. Creo que en el ámbito hispánico, corregidme si me equivoco, esto pasa igual un poco antes, a partir de los 80, en Cataluña a partir de los 90 empieza a aumentar este número de creadoras en activo, que pues van normalizándose en los dos sentidos, a nivel numérico pero también a nivel cualitativo, dejan de ser una excepción en un campo sobre todo masculino. El segundo aspecto que quería comentar, que para mí es importante, es la concepción pública que se da del feminismo en esta etapa, y considero que hay dos etapas diferenciadas. La primera es la que ocupa todos los 90, los 2000 y los primeros 2010, que es una etapa posfeminista, utilizo un término de la bibliografía anglosajona, que es aquella etapa donde la opinión pública considera que el feminismo ya ha conseguido sus objetivos, básicamente la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, y que por lo tanto es un movimiento caduco y ya no es pertinente ocuparse de esta cuestión. Esto cambia en un determinado momento, alrededor de 2016, en el teatro catalán, no de forma aislada, sino en el marco de todo un aumento de reivindicaciones que se produce a nivel global, desde el Me Too hasta las manifestaciones del 8M y en contra de la manada, pasando por el movimiento Ni Una Menos en América Latina. Entonces esto genera una serie de reacciones, más visibilidad de las desigualdades, más obras explícitamente feministas y también, por ejemplo, como comentábamos ayer en la cena, me parece la denuncia de varios casos de acoso sexual en las escuelas de teatro de Barcelona, de Lérida, de Palma, etc. Entonces, propongo que dentro de toda esta influencia podemos hablar, siguiendo a Patrice Pavy, de la idea del motivo, que sería una unidad de sentido que encontramos repetida en varias obras, ¿no? Y eso nos permite decir que hay una influencia conceptual profunda en el tipo de tramas que se proponen y que no se trata solamente de una influencia, digamos, a la moda o superficial. Dentro de los motivos que se han producido, hay uno que realmente ha sido muy numeroso y se continúan viendo obras con este motivo, ahora mencionaré un par, que es el motivo de las genealogías, que son la representación de vidas enteras o experiencias concretas de figuras femeninas de generaciones precedentes, pueden ser muy antiguas o justo la de las madres o las abuelas, que se relaciona con la voluntad de las mujeres contemporáneas de oponer resistencia a la pobreza de referentes femeninos históricos, es decir, con una voluntad de ir contra el borrado sistemático de las mujeres, no como algo meramente histórico, sino como un proceso que forma parte de repensar cuál es el rol de las mujeres en las sociedades contemporáneas, muy en línea con lo que se dijo ayer sobre la diferencia entre teatro histórico y teatro de la memoria. Pues bien, tomo el término, a ver dónde estoy, vale, tomo el término de genealogías de Lucy Vigaray, que en varias conferencias habla de, bueno, hace una propuesta psicoanalítica donde dice, en vez de parricidio, como propone Freud, tenemos que hablar de un matricidio, que es la idea de que las madres han sido abolidas en su identidad de sujetos deseantes y han sido sustituidas por padres de familia, políticos, médicos, religiosos, etc. Y lo que hay que hacer para ir en contra de este matricidio originario que funda nuestras sociedades es afirmar que existe una genealogía de mujeres. Esta genealogía está formada, por un lado, por la genealogía familiar, la de la madre, la de la abuela, etcétera, etcétera, y por el otro lado, por aquellas mujeres que, aunque fuera difícil por contexto, contribuyeron a crear nuestra historia común
pero que muchas veces hemos olvidado, no las conocemos. Esto es una de las propuestas que hace la teoría, sobre todo del feminismo de la diferencia, alrededor de esta idea. Françoise Collin, por ejemplo, que también es una pensadora belga, habla del hecho de que es natural que los feminismos lleven a las genealogías, porque si el rol de las mujeres se transforma en el presente, esto conlleva que miremos el pasado de una manera crítica. Y ella dice también que las genealogías hacen como dos grandes cosas. Una es ir a ver cuáles han sido los mecanismos que han marginado a las mujeres, y la otra, en línea con Irigaray, pues volver a recuperar las aportaciones al ámbito de lo común, al ámbito público. Y luego otras aportaciones interesantes, y esto lo digo porque muchas de estas obras ponen en relación de manera explícita varias figuras femeninas, pues es la idea de Adrienne Rich de que la historia ha borrado a las mujeres, pero cuando ha recuperado ciertos nombres nos los ha mostrado aislados del resto de figuras femeninas de la época y de los movimientos feministas de la época. Pensemos en una Virginia Woolf u otras figuras que parece que sean la única, en su campo, cuando en realidad podemos trazar conexiones, podemos trazar esta genealogía. Entonces, dicho esto, solo quería decir, yo hablaré de algunas obras en particular, pero siguiendo la línea de Rich podemos hablar de obras que recuperan figuras que se consideran ilustres. Por ejemplo, no sé si os suena el caso de la maternidad de Elna, que fue una institución para mujeres deportadas en la resistencia fundada por Elisabeth Eidenbenz, una enfermera, creo que suiza. Se puede visitar, pero esto es algo recuperado muy recientemente, y la obra que veis aquí del 2018 ha contribuido a este proceso de memorialización. Hay luego obras sobre mujeres anónimas, el otro gran aspecto de la genealogía, pensar cómo fue la experiencia de determinadas mujeres que son representativas de una experiencia colectiva. Y luego está también aquel tipo de obras, que es el que voy a comentar más en detalle hoy, que hablan de relaciones intrafamiliares. Además, he dicho que estas obras continúan produciéndose, y además muchas veces proponen una visión que lleva el género a interseccionar con otras reivindicaciones. Por ejemplo, en Tituba, que es del año pasado, hay una recuperación de una figura negra famosa por los juicios de las brujas de Salem. Además es de Denise Duncan, que es una dramaturga de quien voy a comentar una obra. Y Cançons que acaban en Fade Out es una obra musical que recoge las figuras de las folclóricas españolas y las reivindica no como figuras del régimen franquista, sino como pioneras en la defensa, por ejemplo, de los derechos de la comunidad LGTB. Entonces, ahora he hablado de, hasta aquí, cuál es la idea que se transmite, pero lo que querría enfatizar hoy es cómo se representan estas genealogías, qué tipo de estrategias escénicas se usan para hablar de estas genealogías. Entonces, vemos que estamos hablando de relaciones familiares, veremos relaciones con antepasadas antiguas, veremos relaciones con madres, con abuelas y abuelos, y veremos que muchas de estas obras, creo que todas las que comento hoy, retratan un proceso de toma de conciencia, ¿sí? Que no es casual que se produzca en este momento del nacimiento de una cuarta ola, podríamos llamar, y además en un momento en paralelo dentro del marco nacional catalán, en el que por primera vez se intenta pensar a la vez el proyecto nacional de independencia catalán con los feminismos, que es algo que nunca antes se había hecho en libros como este. Entonces, estas obras retratan un proceso de toma de conciencia que hace que las protagonistas pasen de un momento de aislamiento, de silencio y de olvido a un estado más positivo que tiene que ver con la inclusión en una colectividad, ¿de acuerdo?
una colectividad que toma la forma de una genealogía, o sea que tiene que ver con una mirada nueva hacia el pasado. Y lo que propongo, y esto me ha gustado mucho oírlo en la intervención de Gracia, es que la estrategia para representar esto son imágenes no realistas. Vamos a ver algunas, ¿vale? Dentro de obras documentales más o menos realistas hay varias imágenes no realistas que sirven para reflejar esta toma de conciencia que me interesa remarcar que es intelectual, sí, pero es sobre todo, muy importante, afectiva. ¿Sí? Es una toma de conciencia que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con las emociones, y cuando digo esto no voy a entrar en profundidad, pero me estoy inspirando de las ideas de la teoría del afecto, que es esta teoría que después de todo el predominio a finales del 20 del postestructuralismo dice, bueno, vamos a dejar de lado lo lingüístico y vamos a fijar en cómo nosotros como sujetos somos afectados por intensidades de orden corpóreo y afectivo, ¿sí? Entonces, bueno, solo quería situar aquí un poco la idea de que el afecto es relacional, ¿sí? Lo cual ya nos está llevando hacia un modelo de sujeto que no es el de la modernidad occidental, no es el sujeto cartesiano autónomo que se crea a sí mismo. El afecto es recíproco, es lo que está entre los cuerpos, nos lleva a pensarnos como entes que somos sujetos pero también somos objetos, y eso hace que la visión de la humanidad sea mucho menos jerárquica, y son mediados. Eso lo pongo porque hay teorías del afecto como las de Brian Massumi que dicen no, una cosa es lo lingüístico y lo otro es lo afectivo, y otras pensadoras como Sara Ahmed dicen no, a ver, todo está continuamente entrelazado. Entonces nuestras emociones, ella pone el ejemplo del oso, dice, cuando vemos un oso en el bosque y chillamos y nos vamos corriendo, no es porque reaccionemos afectivamente, hay una historia previa sobre el hecho de que los osos son peligrosos. Entonces constantemente la reacción corpórea, ¿no? El sentimiento corpóreo y el lingüístico están entrelazados, pero es interesante prestar atención a estas cuestiones afectivas un poco más difíciles de definir, ¿no? Y que por eso se representan con estrategias como estas. Voy a hablar un poco, veréis que la clasificación es un poco porosa y que las obras pueden entrar en varias de estas categorías muy provisionales, pero para dar una idea, y que incluyen masas que se llenan alrededor de las protagonistas, incluyen la idea de una cadena corpórea en contacto unos cuerpos con los otros, incluyen sueños que no son sueños ordinarios, sino que son un poco premonitorios, mágicos, e incluyen contactos con el más allá, que es algo que ya ha salido también en la conferencia de Gracia de hoy. Entonces, vamos allá. Voy a hablar sobre todo de algunas obras y otras las tocaré más como punto de fuga. Veréis que algunas son muy obviamente obras sobre la memoria y otras no tanto, pero de repente aparece ahí, ¿no?, la temática de las genealogías, y las voy a citar en la lengua original, ¿eh? Hay pasajes en castellano y catalán, voy a explicar todos los pasajes, si luego alguien necesita traducción, por supuesto, estoy encantada de proporcionarla. Quería empezar con esta obra, que es una obra sobre la muerte perinatal, es decir, sobre la experiencia de la pérdida del feto entre los 5 meses de embarazo y la primera semana de vida, y está protagonizada por una chica que está embarazada, llega al hospital, le dicen que ha perdido el líquido amniótico y al final tiene que pasar por un parto donde muere la criatura porque el embarazo es inviable, ¿no? Entonces, en esta obra, entre otras muchas cosas interesantes de las que podría hablar mucho rato, pero no tengo tiempo de comentar, hay un desdoblamiento de la protagonista que veis aquí, cosa que permite que veamos un poco toda su subjetividad, ¿no? Nos damos cuenta de que es una protagonista marcada por el hecho de que no tiene ni idea de lo que le está pasando, porque no ha recibido relatos culturales sobre la pérdida gestacional, ¿no? Entonces es una protagonista que pasa mucho miedo, pasa mucha culpa, pero una fuerza contraria emerge en ella y es lo que le permite
pues encontrar un sentido a esta experiencia y superarla. Quería decir, lo digo respecto a esta obra, pero algunas otras de las obras que comento también se encuentran en este portal de la Sala Beckett, que es una maravilla porque vais ahí, pedís una traducción de la obra, llenáis un formulario y os la mandan gratis. Entonces aquí, por ejemplo, veis que está en 4 lenguas, pero hay bastantes traducciones para la mayoría de las obras. Entonces, bien, como decía, esta protagonista, Julia, tiene esta vivencia muy dolorosa de perder al que tenía que ser su primer hijo, pero invoca una serie de presencias a través de la palabra que relaciona con distintas entidades. Habla de la humanidad, habla de la materia natural, dice la tierra y los árboles y la luna, ¿no? Como la geología, los astros, y habla también de sus antepasadas. Habla de su abuela, habla de, en concreto, una abuela que ella sabía que había vivido una experiencia similar, pero sobre la cual nunca hablaron en directo porque hay un tabú alrededor de esto. Entonces, ella dice que estas presencias que ella invoca contra el sentido de aislamiento se convierten en un instinto de supervivencia, en una fuerza que no era ciega, sino que veía y comprendía profundamente. Por lo tanto, tenemos aquí un saber que no es exactamente racional, pero que es la que la ayuda a superar esta experiencia. Entonces, en un momento dado, está hablando con la psicóloga del hospital y le cuenta cuál es el protocolo recomendado, le cuenta que tendrá que pasar por un parto y ella pregunta si va a oír llorar al bebé, una pregunta dolorosa. La psicòloga le responde que no i le dice esto: totes us feu aquesta pregunta y la masa uniforme de la cual es, perdón, la psicóloga dice todas os hacéis la misma pregunta y entonces Julia II, que es su voz interior, comenta: totes us feu aquesta pregunta i la massa uniforme de la qual tots formem part s'infla al teu voltant, com un suflé de xocolata, un tortell esponjós que s'envolta i s'estufa per l'habitació perquè li has posat massa llevat. Una imagen incluso un poco cómica, ¿no?, de cómo una tarta demasiado subida, ¿no?, la rodea y ya hace que ella no esté sola, que esté acompañada por una intensidad. Fijaros como los afectos que se produce alrededor del cuerpo. A mí como crítica me parece muy interesante que esta imagen verbal la encontremos con un dispositivo escénico en otra obra que es un poco un punto de fuga, pero me sirve para abrir hacia la idea de vínculos familiares fuera de la familia, que es Hermafrodites a caballo, la rebel·lió del desig. Es una obra sobre la intersexualidad, que es la condición de aquellas personas que por hormonas genitales o cromosomas se escapan de lo que el discurso científico ha designado como masculino o femenino, ¿sí? Es una de las primeras que se producen en el ámbito catalán y en ella la intérprete Laura Vilacremer, que veis aquí, cuenta su propia experiencia como persona intersexual rodeada de otros testimonios que cuentan experiencias parecidas, y es interesante ver que en este caso el ámbito de la familia es un ámbito de silencio, igual que el médico, y esto es incluso más difícil de sobrellevar que en el caso de una bossa en un descampat, donde no se habla de la pérdida gestacional, pero puede haber un acercamiento, ¿no? En cambio, en estos testimonios resulta a veces complejo, ¿no?, abordar esto en el ámbito familiar. ¿Qué se propone en cambio? Se propone otro tipo de colectivo, ¿no?, unido por esta misma experiencia, y al final de la obra, ¿no?, Laura Vilacremer empieza sola contando su historia, después en una segunda parte se rodea, ¿no?, de esta horda, dicen, de personas intersex, y ella cuenta su proceso de toma de conciencia, que pasa justamente por eso, por no hablar nunca de su condición, por un día al cabo de 10 años de recibir el diagnóstico contarlo a una amiga y a partir de aquí empezar a buscar personas intersexuales, que es una cosa, relata, muy difícil de hacer porque es una condición que no se hace casi nunca pública. Entonces al final
estos especies de colchones los montan en una torre, ella se sube encima. Han hablado de que son una horda, pues como si estuviera encima de un caballo, y esto me parece interesante porque los cuerpos masculinos que ocupan el espacio público pues son eso, masculinos, ¿no? Mientras que aquí tenemos otro tipo de cuerpo que está asumiendo esta posición épica. Las figuras que han sido proyectadas se desdibujan formando toda esta imagen que veis aquí proyectada, y hay una especie de hinchable también en forma de turtell, es que no sé cómo se dice, como esta tarta con un agujero en medio, que llena todo el espacio del escenario de manera que a su alrededor ya no hay vacío tampoco. Es la misma imagen que vemos en una bossa non d'escampa. Bien, he hablado de masas que llenan el espacio, no vuelvo a Barbas da Balena, pero veis que la imagen del mar que recoge la memoria de las mujeres también es esta idea de una materia que liga a las diferentes individualidades, y quería tocar un poco también la idea de esta cadena corpórea que une a las mujeres de las familias. En Matria, de Carla Rovira, una obra de 2017, lo que se hace, en línea con varias de las obras que se han estado comentando estos 2 días, es recuperar una historia familiar que tiene mucho que ver con la historia nacional, concretamente la historia del fusilamiento y desaparición de Enrique Isart Alonso, que es el tío abuelo de la creadora. Entonces ella dice, bueno, voy a hacer una investigación y voy a traer a mi madre a la escena para que creemos una obra juntas. La que está vestida de Virgen del Tránsito, que es una personaje de la obra, es Carla Rovira, y a la derecha vemos a Angela Pitarch, que es su madre, que es descendiente, es la nieta, no la... O sea, su tía era la madre de Enrique Isart Alonso. Exactamente, la sobrina, gracias. Entonces, hay todo un intercambio entre madre e hija, que lo que hace al final es proponer alrededor de este protagonista masculino una historia donde las protagonistas son las mujeres de la familia que realizan el duelo por este trauma familiar y intentan recuperar esta memoria pues negada por el fascismo, porque todavía no se sabe dónde está el cuerpo de Enrique Isart, ¿no? Y hay todo un intercambio que creo que resuena mucho sobre lo que se ha ido diciendo sobre los estilos de las diferentes generaciones. Leo, hay confrontación con bastante humor también entre madre e hija. Dice Carla, ¿estás de acuerdo en que la transición no hizo nada para que se hablara de esto? Ángela, ¿qué quieres decir, Carla? Pues eso, que la transición lo que hizo fue borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. Ángela, sí, claro, es muy fácil opinar de la transición desde ahora. Carla, ya, ¿y tú qué piensas? Ángela, que este tema lo saques para que me enfade. Carla, ajá, aquí tenim un dels problemes més grans pel que fa a la memòria d'aquest país, i és que critiques la transició i aquí hi ha gent que es cabreja. El màxim que va fer la transició va ser treure símbols de Franco i estàtues de Franco, però no va treure a Franco del sistema. I crec que això ho estem veient tot sovint últimament. No lo queréis aceptar, Ángela, pero esto está pasando por culpa de la transición. Carla, se legalizó el Partido Comunista, se retiraron los militares, esos de las camisas azules desaparecieron. Bueno, desaparecieron las camisas, no los fascistas. Estamos en democracia y eso nos ha permitido votar, Carla, es decir la nuestra. Vale, ahora estamos viendo que es una mierda, pero es mejor mierda que la de antes. Carla, mamá, con la República había divorcio, sufragio universal. ¿Os habéis creído que el derecho a votar se lo inventó la transición? Y ese es el problema, que esto hace que parezca que los que se inventaron el derecho a votar fueron los franquistas. Ángela, ¿tú qué sabrás de los franquistas? Bueno, hay varias escenas con este tipo de intercambios. Y en un momento dado hablan de una cosa que creo que igual en parte es una posible respuesta a lo que comentábamos antes, de por qué ahora los nietos hablan de esto, ¿no? Que es un comentario sobre las diferencias generacionales en cuanto a la memoria. Dice Carla,
La generació que va viure la guerra s'anomena la generació de l'indicible, que és la generació que no va poder dir res ni explicar res. La següent generació, la de l'Àngela, és la generació de l'innombrable, que és aquella generació que sap que han passat coses, però tenen por de parlar pel que pugui significar dir-les en veu alta o preguntar als seus familiars. ¿Y tu generación tiene nombre, Carla? Y Carla. Sí, la generación de lo impensable. ¡Ah! Madre mía. Vale. Que és aquella generació que no es pot creure que tot això passés, però és la més tarada amb el tema. Ma mare diu que no és que no recordi, sinó que no li van explicar moltes coses. Ángela, es que tú te crees que nos contaron mucho, pero en mi casa no se hablaba de esto. ¿En tu casa se hablaba? Bueno, continúa este intercambio, ¿no? Entonces, más adelante, Carla le dice, segons diversos estudis, les guerres generen traumes i aquests traumes tenen rastres físics en les persones que han viscut la guerra, però també els seus descendents. Aquests rastres físics es diuen zones de petrificació, que es algo que me interesa mucho que salga porque hace un momento hemos hablado de un caso de transmisión física respecto a los campos de concentración nazis. Entonces, a ver, me voy a centrar porque tengo aquí que hacer como un resumen. Y ellas lo que hacen es proponer una encarnación de esta sucesión física porque hacen como una sesión de espiritismo y van encarnando sucesivamente las varias mujeres de la familia con unas matrioscas encima de esta mesa que representan la idea de las mujeres que se van sucediendo las unas a las otras. Y me interesa mucho esta idea porque en las Oblidadas de Lara Díez Quintanilla, donde dos almas se encuentran en un más allá, no saben qué les pasa y se dan cuenta de que se han ido reencarnando en mujeres siempre oprimidas por distintos tipos de opresión, las protagonistas tienen este intercambio al final de la obra, donde comentan que las mujeres, cuando tenemos una hija, la hija ya tiene todos los óvulos que va a tener en su vida. Por lo tanto, dentro de una mujer embarazada de una hija ya hay las potenciales nietas, no de la generación siguiente, sino de la otra. Por lo tanto, está haciendo énfasis en estas cosas que igual no vemos, esta memoria que hemos perdido, pero ¿dónde está? Está en los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Es una posible respuesta a través de esto, que es un hecho científico, pero en una trama no realista, porque son estas almas que se van reencarnando y en un momento dado viven un proceso de toma de conciencia de este pasado opresivo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Recorto o no me daba cuenta de que iba tan mal? Sí, ya llevamos... Bueno, no va a estar Claire, no sé cómo lo veis. Bueno, mucho retraso. Tenemos mucho retraso, vale. Igual con esta Claire. Vale, pues brevemente voy a comentar... a ver... O sea, resumir el contenido igual... Resumir el contenido, sí, resumir el contenido. Unos minutos para la reflexión. Sí, perfecto. En La Indiana lo que tenemos es una trama que mezcla el pasado de los catalanes en la colonia de Cuba con el presente. Entonces, en el presente hay una creadora que tiene un sueño. Sueña con un hombre que tiene unos bigotes muy grandes y le habla pero no lo oye. ¿Sí? O sea, la idea de que alguien habla en silencio. Entonces, esta señora va en una casa de Lampurdán, una casa de indianos, y ve un cuadro donde el protagonista es el señor, es un retrato del señor que ha visto en un sueño, por lo tanto un sueño mágico. Y a partir de aquí conoce toda la historia de la familia, que son unos indianos, y a partir de aquí decide romper este silencio, que es lo que le dice al final a su amante, que es un silencio que va apareciendo muchas veces en la obra. Por ejemplo, en un momento dado ve un escaparate de locutores que hablan pero no los oye, ¿no? Dice, están diciendo algo, una noticia importante, pero no los oye. Por lo tanto, una toma de conciencia a través de algo un poco menos racional que es los sueños. En Blanca Desvelada, una mujer que ha perdido a una criatura tiene sueños recurrentes con una presa del franquismo que pierde a su bebé, se lo roban, esto es algo que vimos ayer, y también encuentra una solución a partir de pensar en los sueños que está teniendo. Y finalmente en Banzo, El aliento de las ancestras, que es una obra que no se ha representado, solo está editada,
Una mujer está en pareja interracial con un hombre francés afrodescendiente. Es una mujer poco sensibilizada con las cuestiones de racismo y va a una casa de la familia donde hay los fantasmas de toda una generación de mujeres negras que vemos en una trama paralela desde el pasado esclavista hasta que acaban haciendo de sirvientas en esta casa, ¿no? Entonces al final se encuentran. Y aquí tendríamos un tipo diferente de representación no realista, que es la de las muertas, que también ha salido hoy. O sea, en esta propuesta que no ha sido escenificada, las muertas están ahí en el escenario, los vivos no las ven, pero hay actrices representando a estas muertas y ayudando a esta protagonista que acaba sabiendo que proviene de un matrimonio interracial. Y bueno, hay toda una trama donde ella, que es compositora, no consigue componer un encargo y al final de la obra se encuentra con su pasado ancestral y acaba componiendo la canción acompañada de todas las mujeres muertas que ella no percibe conscientemente, pero que la acompañan. Bueno, hay toda una insistencia sobre la presencia de los muertos en la casa. Voy a pasar esto porque no me da tiempo. Y para concluir, solo quería decir que hemos hablado mucho de cómo hablamos del pasado, ¿no? Cómo recuperamos este pasado. Hay que olvidar, no hay que olvidar. Estas obras, claro, se acercan a cuestiones dolorosas. Cuando no tienes conciencia, no eres consciente del dolor, ¿no? Pero si vuelves hacia atrás para pensar este dolor se hace presente, ¿no? Y entonces estas obras, en varios momentos que no voy a detallar, pues hablan de la idea de que no podemos basar una idea de colectividad, en este caso feminista, pero hay otras, en un dolor común. O sea, esto no es lo único que puede haber, pero sí que está ahí, por lo tanto tenemos que volver atrás para revisarlo, politizarlo, y solo una vez que hayamos hecho esto podremos avanzar hacia un presente más saludable, que es lo que acaban diciendo la pareja protagonista de Banzo o El aliento de las ancestras, cuando brindan por el pasado que no es presente ni tiene que serlo, pero desde esta asunción, en el caso de la protagonista Liz, de que ella proviene de un linaje de mujeres negras y esclavizadas, y por lo tanto esto cambia toda su percepción sobre esta cuestión. Y bueno, no le robo más tiempo a Laura, no sé si he corrido mucho. Vale.